Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico forman una de las historias más intensas, dolorosas y humanas, protagonizadas por Pedro Infante y Marga López durante la época de oro del cine mexicano. Ambas películas están estrechamente relacionadas y narran dos etapas consecutivas en la vida de Pedro González y su esposa Margarita. La primera muestra la lucha de una pareja contra la pobreza, el desempleo y los problemas familiares. La segunda presenta lo que ocurre cuando, después de haber sufrido tantas carencias, el dinero llega repentinamente y comienza a poner en peligro todo aquello que habían construido. Entre los principales actores se encuentran Andrés Soler, que interpretó a don Chema Pérez, un hombre generoso, pero inestable, cuyas acciones terminan perjudicando a quienes pretende ayudar. Silvia Pinal apareció como Sonia Irina, la hija de don Chema, relacionada con el ambiente de la vida nocturna y presentada como una mujer muy distinta a Margarita. Antonio Aguilar realizó una de sus primeras participaciones cinematográficas importantes como el hombre a quien Pedro roba para comprar las medicinas de su hijo. El pequeño José María fue interpretado por Peque Navarro, mientras que Luis Aceves Castañeda encarnó a Martín Araujo, el jefe de la oficina donde trabajan Pedro y Margarita. También participaron Arturo Soto Rangel, Diana Ochoa, Juan Orraca, Mercedes Soler y Hernán Vera, entre otros actores que ayudaron a construir el ambiente de las oficinas, las calles, las vecindades, las cantinas y los comercios populares. Las dos cintas fueron dirigidas por Rogelio A. González, producidas por Gregorio Wallerstein para Cinematográfica Filmex, y contaron con la fotografía de Agustín Martínez Solares, la música de Manuel Esperón, la edición de Rafael Ceballos y los decorados de Jorge Fernández. Un rincón cerca del cielo fue realizada en 1952 y estrenada el 22 de agosto de ese mismo año en el Cine Orfeón de la Ciudad de México. Uno de los títulos considerados inicialmente para la película fue El Hijo del Pecado, pero finalmente se eligió Un rincón cerca del cielo, un nombre mucho más poético y relacionado con la humilde vivienda situada en una azotea donde Pedro y Margarita intentan construir su hogar. La historia comienza cuando Pedro González, un joven provinciano, llega a la Ciudad de México con la esperanza de encontrar trabajo y mejorar su vida. Como muchos mexicanos que durante aquellos años emigraban desde pequeños pueblos y comunidades rurales hacia la capital, Pedro llega lleno de ilusiones, convencido de que una ciudad tan grande seguramente tendrá un lugar para él. Pero pronto descubre que la capital también puede ser indiferente, hostil y profundamente desigual. Sin dinero, sin conocidos y sin un sitio donde dormir, Pedro termina en una cantina, se emborracha y participa en una pelea. Después despierta en la casa de Sonia Irina, una joven interpretada por Silvia Pinal, y de su padre, don Chema Pérez, personaje encarnado por Andrés Soler. Don Chema es un hombre simpático, generoso y aparentemente despreocupado, que decide ayudar al recién llegado. Gracias a su intervención, Pedro consigue un empleo de oficina, y es allí donde conoce a Margarita, una mujer trabajadora, responsable y de carácter firme, interpretada por Marga López. Pedro y Margarita se enamoran y muy pronto deciden casarse, convencidos de que con esfuerzo podrán construir una vida juntos. Pero los problemas comienzan casi de inmediato. Ambos pierden injustamente sus empleos y se enfrentan a una realidad donde trabajar honestamente no siempre garantiza estabilidad. Pedro acepta diferentes ocupaciones, pero ninguna le permite sostener a su familia. En determinado momento, consigue trabajar como guardaespaldas gracias a la intervención de Sonia Irina, aunque también pierde ese empleo cuando intenta defender a don Chema. La pareja termina instalándose en una habitación extremadamente humilde, situada en la azotea de una vecindad. Aquel pequeño cuarto, rodeado de carencias y ubicado literalmente por encima de las calles, se convierte en el rincón cerca del cielo al que alude el título.
Margarita hace todo lo posible para convertir ese espacio precario en un verdadero hogar. Busca muebles, trabaja, administra el poco dinero disponible y sostiene emocionalmente a Pedro, quien comienza a sentirse fracasado por no poder cumplir con la idea tradicional de ser el proveedor de la familia. Poco después, nace su hijo José María, llamado así en honor de Don Chema. La llegada del pequeño llena de alegría a la pareja, pero también aumenta sus preocupaciones, porque ahora deben alimentar y proteger a un niño en medio de la pobreza. Durante una Nochebuena, Don Chema aparece inesperadamente cargado de regalos y dinero. La familia recibe aquella ayuda como un milagro, pero poco después, se descubre que la supuesta fortuna del hombre proviene de actividades ilegales. La policía encuentra parte del dinero en poder de Pedro y lo detiene, aunque él desconocía su procedencia. Después de pasar un tiempo en prisión, Pedro vuelve a encontrarse con la misma miseria de antes. Incapaz de conseguir un empleo estable, termina aceptando participar en un espectáculo callejero en el que debe comportarse como un perro para divertir al público. La escena es especialmente dolorosa porque Pedro había jurado que jamás realizaría un trabajo que consideraba tan humillante. Cuando Margarita y el pequeño José María lo descubren actuando en la calle, Pedro huye avergonzado. Su dolor no proviene de que el trabajo sea deshonesto, sino de sentirse incapaz de conservar su dignidad frente a su esposa y su hijo. Margarita intenta hacerle comprender que ningún trabajo honrado debería avergonzarlo y que lo verdaderamente importante es cumplir con la familia. Mientras Pedro permanece alejado, el niño enferma gravemente de neumonía. El médico receta medicamentos que la pareja no puede pagar. Desesperado, Pedro roba dinero a un hombre que acaba de salir de una cantina. Ese personaje, interpretado por un joven Antonio Aguilar, descubre que el robo tenía como propósito comprar las medicinas necesarias para salvar al pequeño y decide perdonar al padre desesperado. Cuando Pedro regresa a casa, ya es demasiado tarde. José María ha muerto en brazos de Margarita. La pérdida destruye a Pedro, quien se culpa por no haber estado presente y por no haber podido conseguir antes los recursos necesarios para salvar a su hijo. Consumido por la desesperación, intenta arrojarse frente a un tren. Sobrevive al impacto, pero queda con una lesión permanente que le provoca cojera. Al final de la película, Margarita le revela que está nuevamente embarazada. La noticia no elimina el dolor ni devuelve al hijo perdido, pero ofrece una pequeña esperanza para continuar viviendo. Ambos miran hacia el cielo, tratando de encontrar fuerzas después de una tragedia que los ha transformado para siempre. Silvia Pinal, aunque tuvo una participación menos extensa y recibió el premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina. Pedro Infante fue nominado como Mejor Actor y Marga López como Mejor Actriz. Para Silvia Pinal, este reconocimiento representó un paso importante en una carrera que todavía se encontraba en ascenso. Años después, trabajaría nuevamente con Pedro Infante en Ahora soy rico y El inocente, además de haber compartido créditos anteriormente en La mujer que yo perdí. Antonio Aguilar también se encontraba en una etapa inicial de su carrera. Todavía no era el gran charro del cine mexicano, ni la figura internacional que llegaría a convertirse. En estas películas, aparece como un hombre urbano, elegante y relacionado con negocios, muy diferente de los personajes rurales y ecuestres que definirían gran parte de su trayectoria posterior. Buena parte de los interiores de Un rincón cerca del cielo fueron filmados en los estudios San Angelín. Allí se adaptaron las oficinas, las viviendas, la casa de Don Chema y otros espacios. En el antiguo callejón de Salsipuedes, conocido actualmente como la Segunda Calle de Dolores, en el centro histórico de la Ciudad de México, se filmaron algunas de las escenas más recordadas de la película. Del antiguo callejón de Dolores surgía una pequeña vía conocida popularmente como Salsipuedes. Era un paso sumamente estrecho, largo, oscuro y no muy limpio.
Además, no tenía salida. Quien se internaba en él debía regresar por el mismo camino para poder salir, pues al final encontraba únicamente un muro o un espacio cerrado. Sus viejos muros, sus estrechos accesos y las construcciones populares de los alrededores ayudaron a recrear el difícil mundo en el que Pedro González y Margarita intentaban formar una familia. Aunque la zona ha sufrido importantes transformaciones, todavía conserva parte de la memoria del antiguo callejón. Hoy, no solo es un rincón histórico del centro de la Ciudad de México, sino también una locación ligada para siempre al cine nacional y a una de las películas más conmovedoras de Pedro Infante. También la antigua Hacienda de la Encarnación, localizada en el actual municipio de Nicolás Romero, habría sido utilizada en algunas escenas. Ahora soy rico fue estrenada el 20 de noviembre de 1952 en el Cine Orfeón, apenas unos meses después de Un rincón cerca del cielo. Pedro sigue viviendo con las consecuencias de su lesión y todavía no ha superado la muerte de su hijo. El hombre al que robó para comprar las medicinas, interpretado nuevamente por Antonio Aguilar, se llama Tony Merino. Lejos de guardarle rencor, decide ofrecerle trabajo y darle una oportunidad para reconstruir su vida. Gracias a esta ayuda, Pedro comienza a prosperar rápidamente. Obtiene dinero, ropa elegante, una casa cómoda y acceso a un ambiente social que jamás había conocido. Después de haber sufrido hambre y una vida difícil, por fin disfruta intensamente su nueva posición. El título, Ahora soy rico, resume esa transformación, pero también funciona de manera irónica. Pedro tiene más dinero que antes, pero emocionalmente sigue herido. La riqueza no puede devolverle a su hijo, borrar su cojera, ni eliminar el resentimiento que siente contra Dios y contra la vida. Su nueva fortuna comienza a alejarlo de Margarita. Ella permanece fiel y procura conservar la estabilidad del matrimonio, pero Pedro se deja seducir por las fiestas, la bebida, los negocios, las apariencias y las mujeres. Entre estas figuras se encuentra Salomé, una bailarina interpretada por Gloria Mestre, y Chiqui, una joven alegre y moderna encarnada por Irma Dorantes. Tony Merino confía plenamente en Pedro y lo convierte en una persona cercana dentro de sus negocios. Aunque su trabajo le permite vivir cómodamente, Pedro termina involucrado en actividades ilegales. Presionado por delincuentes y dominado por sus propias debilidades, permite que Antonio sea responsabilizado por operaciones en las que no tuvo participación. Tony termina en prisión, mientras Pedro intenta huir de la culpa y de la justicia. Margarita descubre lo ocurrido y le exige que se entregue. Pedro vuelve a comportarse como lo hizo en la primera película. En lugar de enfrentar sus actos, intenta escapar. Finalmente comprende que no puede construir una vida respetable sobre la traición a la persona que le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Decide presentarse ante las autoridades y aceptar las consecuencias. Antes de ingresar a prisión, se encuentra con Tony, quien ya ha recuperado la libertad. Ambos se miran con dolor y decepción. Pedro le pide perdón y le encarga el cuidado de Margarita y del hijo que espera. Antonio termina abrazándolo y promete ayudar a demostrar las circunstancias del caso. Pedro entra al penal, mientras Margarita observa cómo se aleja. La elegante vivienda que aparece en Ahora soy rico corresponde en realidad al histórico edificio Habana, en la calle José María Bertis, número 570, en la esquina con Caleta, en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Más de 7 décadas después del rodaje, el inmueble continúa en pie y conserva buena parte de la arquitectura que lucía en los años 50, por lo que sigue siendo fácilmente reconocible para los admiradores de Pedro Infante y del cine mexicano. Aunque el acceso principal utilizado durante la filmación quedaba hacia la calle Caleta, actualmente permanece cerrado y funciona únicamente como entrada para el estacionamiento del edificio. Hoy en día, el acceso peatonal se realiza exclusivamente por la avenida José María Bertis.
Gracias a su excelente estado de conservación, el edificio Habana continúa siendo una de las locaciones cinematográficas más emblemáticas de la Ciudad de México, y un lugar muy buscado por quienes desean recorrer los escenarios, donde Pedro Infante dio vida a una de las etapas más importantes de la historia de Ahora soy rico. Las escenas de playa dan la impresión de haber sido filmadas en un destino turístico, pero en realidad fueron realizadas dentro de los estudios San Angelín, en la Ciudad de México. Lejos de trasladar a todo el elenco y al equipo técnico hasta la costa, la producción recurrió a algunos de los efectos especiales más utilizados durante la época de oro para crear la ilusión de un auténtico paisaje marítimo. Uno de los recursos principales fue la retroproyección, una técnica muy avanzada para su época. Pedro Infante y Marga López actuaban dentro de un foro, mientras detrás de ellos se proyectaban imágenes previamente filmadas del mar, las olas y el horizonte. De esta manera, el público tenía la impresión de que los personajes se encontraban caminando por la playa, navegando o disfrutando de unas vacaciones frente al océano, cuando en realidad nunca habían salido de la Ciudad de México. Para reforzar el realismo, los escenógrafos construyeron una playa artificial dentro de los estudios. Se colocaron montículos de arena, palmeras, vegetación tropical y diversos elementos decorativos que recreaban el ambiente costero. Combinados con la retroproyección, la iluminación y los cuidadosos movimientos de cámara, estos escenarios lograban convencer al espectador de que la historia se desarrollaba junto al mar. Jorge Mistral realizó una aparición muy breve como un hombre en la playa. Lo que hace especiales a estas películas es que muestran las consecuencias prolongadas de las decisiones de un personaje. Un rincón cerca del cielo no termina con un milagro que borra el sufrimiento. Pedro sobrevive, pero queda lesionado, y Margarita vuelve a quedar embarazada, aunque la muerte del primer hijo permanece presente. Ahora soy rico. Tampoco presenta la riqueza como una recompensa definitiva. El dinero conduce a Pedro hacia nuevas tentaciones, y finalmente lo lleva a prisión. La película Ahora soy rico presenta un cambio importante con respecto a Un rincón cerca del cielo. En la primera entrega, el personaje de Silvia Pinal ya no pudo integrarse al proyecto y su lugar fue ocupado por Irma Dorantes, quien en aquellos años mantenía una relación sentimental con Pedro Infante. Una de las anécdotas más entrañables se encuentra la participación de Leónides Cruz, primo de Pedro Infante, a quien la familia llamaba cariñosamente Tío Leónides. Durante una visita al set, Pedro quiso darle una sorpresa y convenció al director de incluirlo como extra. Gracias a ese gesto, Leónides aparece en una escena de fiesta, cantando y bebiendo muy cerca de la mesa donde se desarrolla parte de la acción principal. Es un detalle que refleja el carácter generoso de Pedro Infante, quien siempre procuraba compartir oportunidades con las personas cercanas a él. Más de 70 años después de su estreno, Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico siguen conmoviendo, porque cuentan una historia que nunca ha dejado de ser actual. La primera nos recuerda que la pobreza no solo significa la falta de dinero, sino también la desesperación de unos padres que luchan por sacar adelante a su familia, la angustia de no poder pagar una medicina o el dolor de sentirse incapaz de ofrecer un futuro mejor a quienes más se ama. La segunda nos demuestra que la riqueza, por sí sola, tampoco garantiza la felicidad. El dinero puede cambiar una casa, la ropa o la posición social, pero no puede borrar las heridas del pasado, devolver a un ser querido, ni reemplazar los valores que se pierden cuando el orgullo y la ambición ocupan el lugar de la humildad. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te haya resultado interesante y que hayas disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Déjame en los comentarios qué te pareció. Estaré leyendo cada uno de sus mensajes. Si te gustó este contenido, te invito a compartirlo para que más personas puedan descubrir estas historias y para que podamos seguir creando nuevos videos para ustedes. También recuerda suscribirte al canal
y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.